La hora 13, 39 minutos en todo el territorio nacional. Hay una dirigente de San Juan que es quien sigue los pasos de su abuela, que es la jefa espiritual de los Huarpes, Argentina Quiroga, Anta Quiroga. Es el nombre con que se la denomina a esta jefa espiritual. Y su nieta, que hoy está invitada a nuestro programa, que se llama Lo que no se dice. Bueno, nadie ha dicho nada de los dos viajes que ha realizado esta dirigente al continente africano. Por las fotos que vi un día, supe que estuvo en Tanzania y no sé en qué otro estado más de el África. Nadia Gómez se llama. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nadia, contame, ¿cuáles son los lugares que has visitado y por qué has ido allá? Bueno, yo estoy como representante del Cono Sur en el Comité Permanente de Pueblos Indígenas de una organización que se llama FSC, que es una organización que elabora estándares para la protección de los bosques, que las empresas forestales deben acreditar que la madera que sacan, el caucho o todos los materiales que se utilizan de los bosques no vulneren los derechos de los pueblos indígenas, que se vuelva a reforestar, que se cuide el ambiente, que se proteja el agua y bueno, un montón de condiciones que deben tener para obtener esta certificación. ¿Eso es una ley nacional? Esta es una organización internacional, sí, que se llama FSC, que en algunos papeles a lo mejor pueden ver el loguito de estas empresas que están certificadas, y hay un comité de pueblos indígenas donde hay un representante de cada continente. Bien, ahora, por la forma en que se maneja esta institución, ¿existen leyes en nuestro país que respalden ese accionar? Sí, existe en casi todos los países. Esto da como una plataforma para muchas leyes forestales que se introducen, incluso para que se reconozcan. Nos pasó en el caso de Uruguay, donde se me realizó la consulta a mí sobre si existían pueblos indígenas en ese lugar. Muchas veces los gobiernos niegan esto porque por la legislación de muchos países y la legislación internacional, los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas ante cada actividad que van a realizar en su territorio. Eso generalmente no sucede, pero las comunidades indígenas tienen la potestad de poder realizar incluso hasta juicios internacionales, como ha pasado en nuestro país. Nuestro país hoy está cumpliendo por precisamente incumplir acuerdos internacionales que el país suscribe. Y con esta ola que tenemos ahora de estas políticas que nos quieren hacer creer que estamos ajenos del mundo y que ya las instituciones no sirven, que toda la legislación que tenemos va a ser modificada con esta ley bases que se está discutiendo hoy, que para nosotros como pueblos indígenas es bastante preocupante. Por ejemplo, la ley RIGI sí, dice en unos párrafos que yo he leído que pueden venir capitales extranjeros y comprar bosques nativos. ¿Lo has leído eso? Sí. Es una locura eso. Incluso también la ley lo que propone es, hoy por ejemplo tenemos distintas zonas, en San Juan se está haciendo la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos. Las comunidades no hemos sido consultadas para ese ordenamiento territorial. Y acá lo que se pretende hacer es cambiar zonas que antes estaban denominadas como zona 1, por ejemplo, que son zonas donde está prohibido el desmonte, como es el caso de Valle Fértil. Sí. Ahora pasarían, si esta ley se modifica, a tener estas regulaciones, o sea, porque se cambia la ley de bosque, la ley de fuego, que se le llama. Siempre y cuando se apruebe esta ley. Siempre y cuando se apruebe, y de todas formas nosotros estamos viendo que actualmente tampoco se están
cumpliendo con los pasos necesarios para las consultas a las comunidades, la instalación de empresas mineras, como está sucediendo en el caso de Valle Fértil, donde hay una asamblea que está ahí bastante preocupada por todos los pasos que se están dando. Bueno, lo vimos nosotros en el caso hace mucho tiempo, donde una pequeña empresa estaba tratando de vulnerar los derechos de una comunidad en Guanacache. Ahí nosotros pudimos observar claramente cómo no se cumplen con las propias regulaciones provinciales. O sea, el Estado es un Estado que tiene un límite y que siempre está favoreciendo a las empresas extractivas, sobre todo, porque nos han vendido este discurso del progreso que a los territorios no llega. Claro. Sí, sí. Nosotros hace más de 20 años tenemos acá grandes empresas megamineras que están sacando un montón de recursos naturales y las comunidades del lugar, los pobladores, no ven reflejado eso, ni en sus condiciones laborales, ni sanitarias, ni tienen escuelas nuevas, a veces no tienen ni pavimentos ni cloacas, como venían denunciando hace una semana los pobladores de Iglesia. Sí. Y te pregunto esto, yo sé que de una actividad que hicieron la gente de Valle Fértil, habían gente de los pueblos originarios, pero también habían vecinos que no querían que se instale la minería allá, fueron al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante rechazó el pedido de estos pueblos originarios y de estos vecinos. ¿En qué quedó eso? Y bueno, ahora están frenados, o sea, el intendente, bueno, ahí hubo un cambio de gestión también en el medio y las primeras declaraciones que tuvo el intendente, la verdad que no fueron muy afortunadas, pero después tuvo un encuentro con los vecinos y él mismo dijo que si él no tenía oficialmente del gobierno provincial una respuesta de que estaban los informes de impacto ambiental, porque hay una de las cosas que pasaba en la documentación que se les acercó a los vecinos, primero estaba incompleta, habían un montón de estudios que no se habían realizado, habían consultas que no estaban hechas, las consultas públicas, o sea, lo que se hizo fue una audiencia pública y no se puede determinar que eso fue una consulta verdaderamente, porque para que haya una consulta específicamente a las 4 comunidades indígenas que hay en Valle Fértil, tiene que ser, primero se les tiene que acercar toda la información, dónde se va a explorar, cuáles son las actividades que ya se están realizando. Había permisos de hidráulica para hacer pozos de agua en la exploración, cuando Hidráulica mismo dice que por la crisis hídrica que está teniendo la provincia no está aprobando nuevos pozos. Entonces no estamos aprobando pozos para agricultura y sí para exploraciones mineras. O sea, claro. Es una locura. Alguien está recibiendo claro, algo a cambio. Algo ahí no está funcionando como debería. Entonces ellos tuvieron esta segunda reunión con el intendente mismo dijo, bueno, unas declaraciones bastante pomposas, que él mismo se iba a trincherar en el municipio si no se cumplían los pasos, cosa que es bastante interesante en este contexto político, que un intendente salga a decir esto, en un lugar, porque la importancia de que no se instale una empresa como esta, con capitales ingleses, en Valle Fértil, es porque Valle Fértil y Calingasta son los únicos lugares en San Juan donde nosotros tenemos todavía ríos libres. El río todavía trae agua. Ajá. Entonces eso es un interés para todos los sanjuaninos, no solo para los pobladores del lugar. Y ellos tienen minería a pequeña escala y saben muy bien que eso no se regula de una manera adecuada, porque no hay condiciones laborales que se estén respetando, porque hay un montón de cosas en el medio que no suceden, pero no es lo mismo extraer cuarzo, como se está realizando ahí, que en realidad los vecinos lo que tuvieron también que decir es que ellos no estaban oponiéndose a ese tipo de minería que históricamente se hace, porque no contamina, primero no contamina el agua. Sí. Y acá nosotros tenemos empresas megamineras que por más que el discurso y todo lo que nos digan de que no contamina, tenemos 5 derrames. 5 derrames que todavía están en la justicia y no fueron sancionadas las empresas. Lo único que hay sancionado y judicializado son funcionarios. Entonces esa es una cosa muy llamativa. ¿En qué lugares estuviste? Hay otro lugar que yo no he mencionado, Tanzania, ¿y cuál es el otro lugar donde has estado allá en el África? En Camerún. Camerún.
Podemos mostrar, Leonardo, las fotos que nos ha traído Nadia de su viaje al África. No hablaste en ningún medio sobre esto, ¿cierto? No. ¿Por qué? No, porque estábamos hablando de otras cosas, posiblemente. Ah, ahí están. A ver, contame de esa foto. Bueno, esta es la reunión regional. Acá se elegía el nuevo representante de África anglófona dentro de este comité. A ver la otra. Esta es en la aldea de los pigmeos. Ellos están viviendo una situación bastante preocupante por el avance precisamente que está teniendo el progreso sobre sus territorios. Entonces han tenido que dejar sus lugares donde originalmente vivían para hacer como una especie de contención para que el progreso no siga avanzando sobre sus bosques. Los pigmeos es lo que nosotros conocemos como esa gente de muy poca estatura. Sí, sí. ¿Es así? Sí, es algo muy extraño porque en África la gente generalmente es muy alta. Muy alta. Y entonces ellos son como un poco más bajos ¿Hay que alguna lo normal. explicación de eso? ¿El por qué? No, es una cuestión de... Bueno, debe tener que ver como por las condiciones geográficas del lugar y ese tipo de cosas. ¿Y ahí? Esto también es en la aldea de los... Este es el recibimiento que nos hicieron, bueno, con cantos, danzas. Ajá. Canto y danza. ¿Cuál es tu experiencia de esto? A ver, contale a la audiencia. La verdad que ese viaje en particular, esto fue en Camerún. En ese momento nosotros estábamos acá en plenas elecciones y todo el tiempo se escuchaba lo que era este país y qué sé yo, y cómo se hablaba y de la corrupción. Y realmente llegar a esos lugares uno se da cuenta que nuestro país no es tan, tan malo, que hay gente que vive y que muchas veces lo que pensamos que es muy fuerte verlo en persona, gente que realmente no tiene para comer. Cuando éramos chiquitos a veces nuestra mamá nos decía, come que en África los niños no comen Sí. y es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Esas fotos o filmaciones de médicos de frontera que nos pasan en televisión, donde yo veo a chicos que no llegan a tener 1 año y medio con la barriguita por demás inflamada o hinchada por Sí. la desnutrición. Sí, sí, Eso es la desnutrición, es terrible eso. sí. Entonces, si no tienen ayuda del exterior, no viven, no comen, no se desarrollan. Nada, la falta de agua que tienen es una de las cosas más preocupantes que existe, incluso en grandes hoteles de 4 o 5 estrellas, por ahí hay momentos en el día donde se cortaba el agua, se cortaba internet, se cortaba la luz, y es algo a lo que ellos están acostumbrados, no tienen recolección de residuos, entonces es una cosa que produce muchas enfermedades. Hay enfermedades que acá ya están erradicadas hace mucho tiempo y allá son comunes. sí. Nadia, ¿a vos te pagan un salario por integrar esta representación? Nosotros tenemos cubiertos los gastos de pasajes y de representación. La organización les Sí. cubre. Sí. Esa es la forma con la que vos has podido viajar Sí, ya 2 veces al África. Sí, los gastos están cubiertos. O sea, nosotros tenemos 2 reuniones regionales por año. Ajá. Y la forma de elección, o sea, es, para que alguien esté en ese comité, tiene que ser propuesto por otras organizaciones indígenas. En el año 2018 se hizo en Panamá la elección. Nosotros fuimos acá convocados, fuimos 2 representantes de la Argentina. Y 2 organizaciones nos avalaron para que nosotros estuviéramos ahí y ahí se hizo una elección regional. Nadia, viene un día muy particular para quienes, a través de nuestras actividades, defendemos nuestro hábitat, o sea, el lugar donde vivimos. Supongo que te habrás enterado que después de mucho tiempo, en un diario local, concretamente el diario Huarpe, se ha ocupado de publicar en su portada y en su interior una grave denuncia sobre lo que es el complejo
industrial, que no es el nombre exacto, sino que está ubicado en Chimbas, el Parque Industrial de Chimbas, donde tienen desechos de objetos que incineran en los hornos, los tienen a cielo abierto, que cuando corre viento esos desechos los levanta. Y lo preocupante, ya sucedió hace unos años, yo estaba en otro medio y lo denunciaba, es que hay una empresa que es la que tiene la concesión en San Juan por contrato para recolectar los residuos patogénicos, lo llevan allá a la chimba y los incineran en los hornos. Y para que no salga un olor muy particular que es fétido, le echan carozo de aceituna, cosa que cuando los carozos se queman, amortiguan el olor que sale de ahí. Este día lunes es el Día de la Tierra, un día muy caro los sentimientos de ustedes. Contame tu reflexión. Bueno, yo creo que con todo lo que está pasando, tenemos un solo planeta y nosotros necesitamos que la gente haga conciencia también de lo necesario que es proteger el lugar donde vivimos, proteger nuestros cauces de agua, proteger nuestras montañas. Para nuestro pueblo huarpe, las montañas es donde habita nuestro gran espíritu. Entonces, por eso, estar haciendo ahí actividades que hagan que esos lugares y esos sitios sagrados para nosotros no existan más por la codicia de unos cuantos, porque el progreso en realidad nunca le llega a quienes debería llegarle. Entonces, venimos hace mucho tiempo escuchando esos discursos a favor del progreso, del extractivismo, y con la crisis económica que está viviendo nuestro país, hoy esos discursos vuelven a ponernos a nosotros como garantía, con el litio, con nuestros recursos por migajas. Entonces creo que es momento de tomar conciencia, y me parece algo muy interesante que está sucediendo también, que muchas generaciones jóvenes están tomando también estas banderas y están pensando. Ahora nos dicen que los jóvenes se volvieron de derecha. Yo de verdad no creo que eso sea una realidad. Creo que hay también otros jóvenes que están pensando, que están luchando por Palestina, por ejemplo, en las universidades de todo el mundo, que están poniendo su granito de arena para que otras cosas sean distintas. Nadia, no es fácil estar donde vos estás, en esa organización que se ocupa precisamente de ser el dique de contención de los más poderosos del mundo, porque hay empresas multinacionales donde los capitales no se sabe de dónde vienen. Hay narcos, hay gente que vende bebés, hay gente que vende órganos, que son esos capitales que pretenden instalarse en cualquier lugar del mundo y que buscan gobiernos que les sean útiles, idiotas útiles, para que puedan blanquear los dólares que traen. Y eso me hace acordar a la ley Rigi, porque la ley Rigi lo permite. Claro, por 30 años no se va a poder cambiar la legislación, claro, o sea. Claro, o sea, nos vamos a ir de este mundo y van a seguir los narcos descendientes de este o de aquel, aportando capitales mal habidos de vender droga para que en nuestro país se transformen en una empresa. Eso es lo más preocupante que hay. Bueno, te quiero agradecer esta visita tuya. Sé que no has ido a ningún medio de difusión, ningún medio tampoco le va a interesar mucho en San Juan, porque ellos están detrás de la ley Rigi, a ver cuánto les tiran lo de los azules para poder seguir hablando. Sí. Y bueno, este programa no tiene nada que ver con esa simpleza, que es bastante compleja. Este programa permite, como se llama lo que no se dice, decir lo que nadie dice en otros medios. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.